En esta mañana pedimos que tú nos ilumines con tu palabra, Señor. Usa tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, esté empoderando, Señor, mis palabras, Señor, porque es a través de las cuales salen, Señor, tus palabras escritas en este libro, Padre eterno. Dios, usa mi voz, usa mi debilidad, Señor, como hombre, con la cual yo no puedo hacer nada, Señor, para transformar corazones. Pero el poder de tu Espíritu Santo, que respalda tu palabra, Señor, el poder de tu Evangelio para dar vida, Señor, es en eso en lo que creemos. Y hoy nos sometemos todos a tu palabra en humildad y queremos, Señor, que tú aumentes nuestra fe y nos hagas más como Cristo cada día a través de ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Piensa en esto. No sé cuántos lo han vivido, pero tal vez puede ser que lo hayas vivido de un lado de la moneda o del otro. Tú extiendes un beneficio a alguien, haces algo bueno por alguien una vez y esa persona, su reacción natural será agradecértelo. Haces una segunda vez esta acción por esta persona y tal vez la segunda vez, y estoy exagerando tal vez al poner una o dos o tres veces, pero al ser repetitivos, ese agradecimiento va mermando y tal vez a la siguiente ocasión esa persona va a asentir con la cabeza, así como decir, ok, gracias, pero ya no es tan enfático el agradecimiento. Hazlo una tercera vez o continúalo haciendo y esa persona tal vez va a asumir que merece que tú hagas eso por esa persona. El día que tú dejas de hacerlo, esa persona te lo va a reclamar como algo que es tu deber hacer por él o por ella. Ahora, cambiémonos del otro lado de la moneda. Hermanos, si nos ponemos honestos, nuestra naturaleza pecaminosa es así. Nosotros somos así. Somos seres egoístas por naturaleza que deseamos ser servidos y beneficiados por los demás. Deseamos obtener aquellos beneficios y aquel servicio que los demás pueden hacer por nosotros. Pero muy pocas veces somos las personas que queremos beneficiar a otros. El llamado del Evangelio, hermanos, como dije hace un momento, es un llamado radical. Es un llamado subversivo, contracultural, revolucionario. Y es un llamado a morir a nosotros mismos. Es un llamado a morir a nosotros mismos. Y esta carta a los Filipenses es llamada la carta del gozo, como lo he mencionado también las 2 semanas anteriores. Pero este gozo cristiano que la palabra de Dios nos muestra es un gozo por escucha esta combinación de palabras, cristosemejanza. Es decir, el gozo que tiene el cristiano es al ver cuánto su vida se comienza a parecer a la vida de Cristo conforme avanza en su caminar cristiano. Es un gozo también que proviene de saber que estamos cumpliendo la voluntad de Dios al servir a Dios a través de servir a su iglesia, a través de servirnos los unos a los otros y a través de servir a El llamado del Evangelio, hermanos, es un llamado radical, revolucionario, a morir a nosotros mismos. El gozo cristiano es un gozo por la cristosemejanza, es un gozo por servir a los demás en lugar de buscar nuestro propio beneficio, y es un gozo por servir a la causa de Cristo y a su iglesia. En este pasaje, como en los pasajes anteriores, Pablo nos llama a vivir de esta manera. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 2, versículo 5, Pablo nos llamaba a imitar a Cristo en pos de la unidad. Decía el apóstol Pablo, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo, y previo a eso habló de vivir unánimes, de que hubiera unanimidad en el pueblo de Dios. Y esta unanimidad estaba basada en una imitación de la humildad de Cristo.
También vimos que en el capítulo 2, versículo 15, el apóstol Pablo nos llama a ser luz en medio de las tinieblas de este mundo a través de nuestro comportamiento que refleje nuestra Cristo semejanza. Imiten a Cristo para que sus actitudes, su comportamiento en este mundo lleno de oscuridad sea luz en medio de las tinieblas. Y al final de ese mismo pasaje, en el capítulo 2, versículos 17 al 18, Pablo nos llama y nos recuerda que para poder ser eso que el Señor espera de nosotros, como dice Romanos 12, debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable a Dios, santo, agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional. Pablo nos dice, hermanos, en la medida en que ustedes renuncien a sí mismos, sean como Cristo y se consideren a ustedes mismos ofrendas para el Señor, no se les va a dificultar vivir de esta manera, porque ustedes van a estar sometidos voluntariamente al Señor, al reconocer y al recordar lo que Cristo ya hizo por ustedes. Y ahora, Pablo nos lleva a considerar dos ejemplos en la palabra de Dios. En el pasaje anterior ya se puso también él mismo como ejemplo al decir, mi vida, hermanos, para su servicio es una ofrenda al Señor, para el servicio de Él. Y ahora, en este mismo sentir, en esta misma línea de pensamiento, Pablo nos pone dos ejemplos preciosos que son el de Timoteo y Epafrodito. Así que vamos a leerlos, capítulo 2, versículos 19 al 30, dice, mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío. Escuche esto, y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús, pero vosotros conocéis sus probados méritos, o sea, los de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviarlo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor, que también yo mismo iré pronto. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades, porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo se regocijen ustedes y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tened en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Comenzamos con Timoteo. Seguramente la iglesia de Filipos amaba a Timoteo grandemente y creo que de igual manera como amaban a Pablo, porque ellos ya habían tenido una relación con Timoteo en los viajes anteriores del apóstol Pablo, la causa del Evangelio. Ellos ya habían tenido una relación con él. Si ustedes leen el libro de Hechos, si recuerdan, al principio de la serie hablábamos acerca en el capítulo 16 tenemos el contexto de cómo se formó esta iglesia en Filipos en la región de Macedonia. Estaban cercanas a la iglesia de Filipos, la iglesia de Colosas, la iglesia de Tesalónica, iglesias que estaban en la región de Macedonia. Entonces, Timoteo nos narra, por ejemplo, Hechos 16:3, antes de iniciar este viaje, Pablo recluta a Timoteo y se lo lleva, y ya ahí donde él lo recluta le habían dado muy buen testimonio acerca de, o muy buenas referencias acerca del testimonio de
Timoteo. Timoteo también acompañó a Pablo en estos viajes misioneros, y en 2 o 3 ocasiones que Pablo hubieron ciertas circunstancias donde él quería ir a Macedonia pero no podía, ya fuera por algún encarcelamiento o alguna situación. Pablo había enviado por lo menos en 2 ocasiones, gracias Osvaldo, por lo menos en 2 ocasiones anteriores había enviado a Timoteo a la iglesia de Filipos. Entonces era alguien a quien conocían. Él había permanecido por varios meses ahí en diferentes ocasiones con ellos. Timoteo había sido de buena estima en el lugar de donde él era originario, y seguramente también en esta región era de muy buena estima para las personas. Debió haber sido conocido como un muy buen representante del apóstol Pablo. Incluso el apóstol Pablo se expresa así de él. Timoteo no había estado en prisión. Pablo dice: yo soy el que está en prisión, pero Pablo ha estado aquí conmigo todo este tiempo sirviendo para mis necesidades y sirviéndome para llevarles a ustedes cartas, para llevar mensajes a las diferentes iglesias, haciendo una labor tremendamente favorable o útil para el evangelio. Timoteo sentía el mismo amor que Pablo entonces por los filipenses. Es el mismo Pablo quien nos lo narra en su carta. Timoteo acostumbraba a ir y llevar estas cartas a las iglesias de la región de Macedonia. Cuando Pablo lo enviaba, él estaba encarcelado, estaba enfermo, enviaba a Timoteo, y Timoteo iba y llevaba estas cartas, pero no solamente lo que iba escrito en las cartas, sino que todo el consejo de Pablo, y tal vez tenía hasta el mismo estilo de predicación de Pablo, o la misma forma de hablarles a los hermanos, y con el mismo amor tal vez los trataba, y esto hacía que Pablo estuviera completamente seguro de que Timoteo era un siervo fiel y digno de ser enviado para esta labor. De la misma manera, Timoteo regresaba y le traía las buenas nuevas a Pablo. Pablo, los hermanos están creciendo en la fe. Pablo, los hermanos están siendo edificados. Los hermanos están obedeciendo a las instrucciones que les has dado. Los hermanos están siendo fortalecidos con las palabras que les has enviado. Los hermanos están caminando y están trabajando juntos para la obra del Señor, y esto alegraba el corazón del apóstol Pablo. Hermanos, nosotros debemos glorificar siempre al Señor por los colaboradores que Él pone y levanta en cada iglesia, en cada comunidad, en cada lugar para la proclamación de su evangelio. Yo glorifico al Señor por todos los colaboradores que Dios está levantando en esta iglesia. Yo glorifico al Señor por estos hombres piadosos que el Señor está levantando y que están siendo un fuerte apoyo para mí en este tiempo en el que, como ustedes saben, como un pastor vocacional, con una familia bivocacional, es decir, yo tengo que buscar mi propio sustento, trabajar afuera y aparte servir a la iglesia, y tengo una familia que atender y diferentes aspectos de la vida que atender. Llevar a cabo la tarea del ministerio es una tarea difícil, pero qué increíble es el Señor, que juntamente con este tiempo Dios ha ido levantando hombres y mujeres fieles al Señor que están sirviendo a esta congregación. Estamos colaborando juntos en la tarea del evangelio. Fíjense, el pastor Manolo Quintal me llamó el día viernes para avisarme que no venía. Yo no había preparado este sermón. Ahora, no había preparado este sermón en el sentido de haberlo redactado ya para tener aquí mi bosquejo. Sin embargo, el lunes pasado nos reunimos con un grupo de hombres con el que cada lunes me reúno de esta congregación, que están siendo entrenados en predicación, y justamente tratamos este pasaje. Cada lunes, el lunes pasado, cada lunes atendemos y estudiamos juntos el pasaje que se va a predicar el siguiente domingo, y lo habíamos trabajado y ya habíamos extraído mucho de esto, la esencia del pasaje, aplicaciones, etcétera, de tal forma que para mí no fue complicado poder sentarme y redactar un sermón en base a lo que junto con los colaboradores que tenemos en la iglesia ya habíamos hecho. Hermanos,
Los colaboradores en cada congregación son regalos del Señor para esas congregaciones. Son bendición para el Señor. Y todos los que colaboran de una manera u otra, los que sirven en la alabanza, nuestros hermanos preciosos que nos sirven a todos en la entrada al recibirnos, al entregarnos un papelito, en la limpieza, al pasar el agua, al trapear las cochinadas que hace el pastor cuando está predicando, etcétera, etcétera. Son colaboradores del Evangelio y tristemente muchas veces no ponemos en práctica lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí, recalcar los méritos de aquel Timoteo que estaba sirviendo al Señor a través de servirlo a él, a Pablo, y servir a las iglesias. Cuán importante, hermanos, es esta virtud del reconocimiento. Allá afuera el mundo reconoce a los que son vencedores. Hoy se están reconociendo allá afuera a los ganadores, candidatos ganadores de las pasadas elecciones. El mundo reconoce a los vencedores en los deportes. Las empresas premian el esfuerzo y el trabajo de sus empleados. Los gobiernos reciben honor. También le dan honor a los héroes de las diferentes naciones, a los ciudadanos sobresalientes, etcétera, etcétera. Pero en la obra del Señor muchas veces se pone en práctica esto. Ahora, lo peor es que muchas veces incluso se tiende a minimizar y a demeritar el trabajo tan importante que cada colaborador del Evangelio hace para el servicio de la iglesia. Muchos siervos, pastores, predicadores, gente que ha servido en las iglesias durante mucho tiempo, no han sido reconocidos, no han sido, y esto en un buen sentido, alabados, no como la alabanza que se le da al Señor, sino animados, una palmada en la espalda mucha gente no ora por ellos, mucha gente no reconoce la labor que tan importante y tan vital que ellos están haciendo. Y vemos que el apóstol Pablo aquí sí lo hace. Ahora, tenemos el otro problema, ¿verdad? Que en Latinoamérica y ya en todo el mundo tenemos esta terrible tendencia a sobreexaltar a hombres. Hay hombres que se han colocado en un atril tan alto, en un lugar tan elevado, que tienen que ser alabados por los demás. Hermanos, todos ustedes deberían de hacer hasta lo imposible para que el pastor reciba toda la gloria y invítenlo a comer todos los días de la semana para que no gaste, y diezmen bastante para que se enriquezca, y cuando llegue a un lugar, ábranle la puerta. Y hay lugares donde la gente se tiende en el piso para que pisen sobre ellos, para que no toquen el suelo. Esas son aberraciones, esas son blasfemias. Pero vemos que hay una correcta manera de honrar el servicio de aquellos que son colaboradores del Evangelio. Y cuando lo hacemos, hermanos, también estamos haciendo otra cosa. Pablo, cuando pone este ejemplo de Timoteo y de Epafrodito, él sabe que se puede correr el riesgo de malinterpretar las cosas, pero también sabe que al él hacer esto, va a ser de ánimo y de aliento para otros hermanos, para nuestros niños, para nuestros jóvenes, que puedan decir: yo también quiero ser un Timoteo, yo también quiero ser un Epafrodito, yo también quiero ser un pastor, yo también quiero ser un líder de alabanza, yo también quiero servir a Dios al servir a la iglesia. Romanos 13, versículo 7 nos recuerda que debemos pagar a todos los que debamos, y dice: al que honra, págale con honra. Pero Timoteo fue de buen testimonio desde que fue presentado al apóstol Pablo. Ve lo que dice Hechos capítulo 16, versículos 1 y 2. Llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente todos los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Timoteo fue un hermano caracterizado por su servicio, por su amor al Señor y su servicio al Evangelio y a la iglesia.
Vemos que Timoteo supo ser un ejemplo para los creyentes y también para los de afuera. Dice Pablo aquí en el versículo 22 de nuestro pasaje. Ve lo que dice el versículo 21 y 22. Porque todos buscan sus propios intereses. ¿Se acuerdan la ilustración que puse al principio? Todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su padre. Vemos que esta relación tan estrecha que había entre Pablo y Timoteo, este amor que él tenía, si tú lees las cartas de Pablo a Timoteo, 1 y 2 de Timoteo, son cartas preciosas donde le habla como a un hijo. Y Pablo está preocupado porque Timoteo corra bien la carrera y sea un siervo fiel de Dios, y con este amor habla de él. ¿Por qué? Porque fue un colaborador fiel de él. Y algo que sucede cuando colaboramos juntos por una causa mayor, una causa trascendente como la causa del Evangelio, es que nos volvemos cada vez más como Cristo y aprendemos a amarnos genuinamente los unos a los otros. Vemos que Pablo amaba tanto a Timoteo. Él está encarcelado, él está enfermo y sabe que Timoteo es como una muleta para él, es un gran apoyo para él. Pero Pablo también ama en grande manera a la iglesia de Filipos y les dice: hermanos, yo quiero enviarles a Timoteo para que él siga siendo de bendición para ustedes. Pablo está dispuesto a renunciar a aquellos que le están sirviendo, que le están ayudando, que están siendo su apoyo en esta labor. Pero Pablo dice: hermanos, pero lo más importante es que el reino de Dios se siga expandiendo, que ustedes sean edificados. Y si el hecho de que yo sacrifique a estos colaboradores para enviarlos con ustedes es de beneficio para ustedes y para su fe, yo estoy dispuesto a hacerlo. ¿Qué ejemplos tan hermosos encontramos en la palabra de Dios de cómo nosotros podemos, y cuando digo podemos tenemos la capacidad, porque ahora en Cristo, siendo Él nuestro máximo ejemplo y habiéndonos Él librado de las cadenas del orgullo que nos llevan a pensar solamente en nuestras propias necesidades, podemos aprender a despojarnos y pensar en las necesidades de los demás. 23 y 24 expresa esto el apóstol Pablo: por tanto, a Timoteo, espero enviarlo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Dice Pablo: yo quiero mandárselos para que él les dé noticias de cómo estoy yo, y nomás estoy esperando a ver cómo está mi situación, a ver si voy a seguir encarcelado, si me van a liberar, si me van a matar ya, no sé qué va a suceder conmigo, pero en cuanto esté en condiciones voy a enviarles a Timoteo, porque quiero que él siga siendo bendición para ustedes. Dice el 24: y confío en el Señor que también yo mismo iré, que yo mismo iré pronto. Pablo tiene esta preocupación por las iglesias que él, en este viaje misionero por Macedonia y que llegó hasta Grecia, emprendió, y envía a estos colaboradores, y está preocupado de saber. Cuando envía a estos colaboradores le dice: dime qué está pasando allá. Recuerden que en aquel tiempo no había WhatsApp. O sea, y tal vez entre la visita de Pablo y la primera carta que recibieron ellos pasaron meses, tal vez. Y no era posible como que, a ver, échales un telefonazo a ver cómo van, sino que tenía que mandar a alguien con una carta, y primero Dios no sucediera nada en el camino y pudiera llegar y entonces la carta ser leída. Entonces imagínate la expectativa que había entre Pablo por saber de los filipenses y de los filipenses por saber de Pablo y de Timoteo, y la alegría que provocaba en ellos cuando estas noticias llegaban a ellos. A partir del versículo 25 al versículo 30 nos habla ahora del ejemplo de Epafrodito. Y aquí yo encuentro lo que yo llamo un hermoso juego de palabras que define lo que es el sentir genuino que debe caracterizar a toda comunidad cristiana. Porque antes de ir a Epafrodito, ve esto que sucede. O sea, dice Pablo en el versículo 19:
espero en el Señor Jesús enviar pronto a Timoteo a fin de que yo sea alentado. Dice Pablo, estoy preocupado por ustedes y yo quiero recibir noticias de ustedes y eso va a alentar mi corazón. Hay una preocupación de Pablo por los filipenses. ¿Ok? Pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté escucha esto, ahora, Timoteo está también aquí con Pablo, pero sinceramente preocupado también por los filipenses. ¿Sí se capta esto? O sea, Pablo está preocupado por los filipenses, quiere saber de ellos y dice que les quiere enviar a Timoteo, y Timoteo está preocupado por los filipenses. A su vez, los filipenses están preocupados por Pablo, por su situación. ¿Cómo lo sé? Porque más adelante habla de Epafrodito, y más adelante vamos a ver cómo Epafrodito no solamente fue a ayudarlo, sino que le llevó dinero y cosas que pudieran servir al apóstol Pablo durante su encarcelamiento, que los filipenses le habían enviado. Esta añoranza, este amor, esta preocupación genuina. Yo estoy preocupado por ti, tú estás preocupado por mí, y estamos juntos buscando que Dios sea glorificado a través de lo que hacemos los unos por los otros. Y entonces ahora sí habla de Epafrodito a partir del versículo 25 al versículo 30, y vemos que Pablo se expresa de Epafrodito como un siervo, se expresa de él como un mensajero, y dice que es su hermano y compañero de milicia. Como ya dije, la iglesia de Filipos había enviado, Epafrodito era alguien de la iglesia de Filipos, y cuando ellos se enteraron que Pablo estaba encarcelado, lo mandaron para que ayudara a Pablo en sus prisiones. Pablo lo consideraba a él también, al igual que Timoteo, un colaborador, un compañero de milicia, dice ahí, y un ministrador de sus necesidades. Mira qué estaba haciendo Epafrodito con Timoteo. Estaba colaborando juntamente con él en la predicación del evangelio, en el cuidado de las iglesias, pero también le estaba sirviendo físicamente. Tal vez curaba sus heridas, tal vez le ayudaba cuando él estaba enfermo, tal vez no sé qué más necesidades pudiera tener el apóstol Pablo. Tal vez salía a buscar una manera de ganar más dinero para poder ayudar al apóstol Pablo en sus prisiones. Lo considera un colaborador, un compañero de milicia, alguien con quien está luchando juntos en el mismo ejército, y un ministrador de sus necesidades. Y lo recomienda, versículo 29, como alguien que debe ser tenido en alta estima, y no solo él, sino los que son como él, dice el apóstol Pablo. Nuevamente el tema del reconocimiento. Nuevamente este reconocimiento sano, saludable, santo, pudiéramos decir, porque hay una manera en la que tú y yo sí podemos honrarnos los unos a los otros, basados en el trabajo y en la colaboración que juntos tenemos en el evangelio. Pablo lo recomienda como un hermano que debe ser considerado en alta estima, y les dice la razón. Vean lo que dice antes. Y aquí está el precioso juego de palabras. Y lo voy a volver a leer del 25 al 30, pero yo me hice esta frasecita, y no por ser chistoso, pero o sea, realmente así me suena este juego de palabras. Y yo escribí esto: a Pablo, escucha, a Pablo le preocupa la preocupación de los filipenses por Epafrodito, que está preocupado por la preocupación de los filipenses por él. ¿Te das cuenta de esto? Esto que está sucediendo aquí, 25. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito, necesario enviarles. Otra vez, yo estoy preocupado por ustedes, dice Pablo, y estoy dispuesto a renunciar a estos colaboradores que me son de tanta ayuda aquí para el beneficio de ustedes. Pablo preocupado por los filipenses. Mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Ahí está la preocupación de los filipenses para con Pablo. Y ahora, escucha, porque él, o sea, Epafrodito, los añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. O sea, él está angustiado porque sabe que ustedes están angustiados por su angustia, por su enfermedad. ¿Ves esta pureza en esta relación? No había WhatsApp.
Imagínate en una carta anterior, hermanos, Epafrodito está muy enfermo. ¿Y de qué manera estaba enfermo? Ve lo que dice. Pues en verdad, 27, estuvo enfermo a punto de morir. Entonces, cuando ellos se enteraron que Epafrodito estaba enfermo, otra vez, no había WhatsApp, no sabemos cuánto tiempo después recibieron otra carta, y mientras tanto ellos estaban angustiados por su hermano, que no sabían si seguía vivo, si había muerto, pero ellos estaban angustiados por él. Pablo está angustiado porque ellos están angustiados por él. Epafrodito está angustiado porque ellos están angustiados por su salud y quiere ir para que ellos puedan ser reconfortados. Y Pablo les dice, pero Dios tuvo misericordia de él. Imagínate los hermanos de Filipos al escuchar por primera vez esto. Ay, gracias a Dios, Epafrodito está bien. Y dice, y no solo de él, no solo tuvo misericordia de él al sanarlo, sino que también de mí, dice Pablo, porque si él hubiera muerto, esto me hubiera provocado una gran tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo ustedes se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Otra vez, ¿te das cuenta que la vida cristiana es contracultural? Porque somos llamados a vivir de manera diferente de como vive el mundo. Este mundo gira todo gira alrededor del yo. O sea, nos enseñan a que todo debe girar alrededor de mí, lo que tú me puedes dar a mí, lo que tú puedes hacer por mí, lo que yo puedo obtener de ti. La manera en que tú me puedes servir a mí. Tú existes para hacerme feliz a mí. Tú existes para yo. Pero el Evangelio nos llama a vivir de una manera diferente. ¿Como quién? Como Cristo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó, se vació de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por quién? Por ti y por mí, por tus pecados y por mis pecados. De tal forma que el yo queda cautivo, el yo queda encerrado en un ataúd para siempre cuando venimos a Cristo, y entonces somos libres no solamente del infierno, somos libres no solamente de la potestad del pecado sobre nuestras vidas, somos libres hasta de nosotros mismos, de ese orgullo que nos cautiva y que nos impide amar verdadera y correctamente a los demás. Y nos permite ahora ser luz en medio de las tinieblas. Cuando la gente empieza a ver, dicen, esto no es normal, estos vatos se aman de una manera que no hemos visto en el mundo. Tú lees los libros de historia acerca de la iglesia primitiva, y no me refiero a libros cristianos necesariamente. Muchos historiadores como Josefo, como Tertuliano, etcétera, muchos otros historiadores dan testimonio de los cristianos como personas que decían, estos están locos, están las pestes a todo lo que da, y estos cuates salen de sus casas a socorrer, a darle alimento a las personas, a curar sus heridas, y mientras lo hacen se contagian y mueren. ¿Qué clase de personas son estas personas? El Evangelio es contracultural. Epafrodito y Pablo y Timoteo son ejemplos de cómo nosotros podemos vivir imitando a Cristo para ser verdaderamente luz en medio de las tinieblas de este mundo. El apóstol Pablo termina este capítulo 2 habiendo enseñado no solamente la doctrina de la humildad que vemos en Cristo, sino reforzándola con el ejemplo de él, el ejemplo de Timoteo y el ejemplo de Epafrodito. Hermanos, el Evangelio no es teoría, es práctica. Esta porción no es teoría de Pablo, es experiencia, es realidad. Pablo está diciendo, miren hermanos, vivan de esta manera, y no sé si él se dio cuenta, pero mientras narraba estas cosas, él nos estaba diciendo, y miren, esta es la manera en que se puede vivir de la manera que yo les digo que deben vivir, imitando a Cristo.
Él no estaba demandando algo imposible de los filipenses. Nosotros, hermanos, no estamos exentos. No nos es imposible, y tú y yo debemos reconocer que las veces que no estamos viviendo de esta manera es porque estamos colocando en el trono de nuestras vidas al orgullo, al yo primero, antes que a Cristo y su evangelio. Pero hacer lo contrario es vivir la verdadera libertad que Cristo nos ha dado. Podemos aplicar esta enseñanza a nuestras vidas. Vuelvo a repetir, como dije al principio, el llamado del evangelio, hermanos, es un llamado radical y contracultural. Es un llamado revolucionario a morir a nosotros mismos. Nosotros debemos salir a este mundo contagiado, impregnado, empapado, saturado de egoísmo, a vivir de una manera que nosotros podamos decir: Cristo lo hizo por mí, yo lo puedo hacer por ti, yo lo hago por mi hermano, y juntos somos colaboradores en una milicia que tiene una misión específica, que es la de anunciar un evangelio bendito que trae salvación a aquellos que pueden ver desde afuera esta luz. Hermanos, el egoísmo nos lleva a procurar obtener beneficio de los demás. ¿Cómo me vas a servir tú a mí? ¿Cómo me vas a beneficiar tú a mí? El evangelio nos lleva a procurar el beneficio de los demás, como Cristo. Nuestro ejemplo es Cristo. Somos llamados a ser como Pablo, como Timoteo y como Epafrodito. ¿Y qué eran ellos sino imitadores de Cristo? Por lo tanto, somos llamados a ser imitadores de Cristo. Una vida consagrada a Dios, verdaderamente, hermanos, busca los intereses de Cristo, busca servir al mensaje del evangelio, busca cumplir la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y busca servir, así como Cristo se hizo siervo de nosotros, servir a su iglesia, porque Cristo murió por su iglesia, Cristo vendrá por su iglesia, Cristo nos ha mandado a servir a su iglesia, y al hacerlo nosotros estaremos sirviendo de mejor manera a nuestras comunidades. Y estaremos sirviendo de mejor manera a estas ciudades en las cuales Dios nos ha colocado. Y entonces tal vez la luz del evangelio empieza a resplandecer. Y entonces tal vez toda violencia, toda maldad, toda situación que hemos estado viviendo en el Estado comience a desaparecer verdaderamente. Porque no hay autoridad, me refiero gubernamental, que tenga la capacidad de frenar verdaderamente esto, porque el verdadero problema está en el corazón del hombre. Yo te quito a ti porque yo valgo más que tú. Yo te robo, yo te mato, yo te quito la vida, yo te engaño, yo te maldigo, yo abuso de ti porque yo soy más importante que tú. Pero en la medida en que el evangelio impregna una sociedad, corazones son transformados y empezamos a vivir de una manera completamente contraria a la de este mundo, que es verdadera luz y que trae verdadera paz. Hermanos, somos llamados también a honrar de manera bíblica y sana y tener en alta estima a aquellos Timoteos y Epafroditos y Pablos entre nosotros. Procuremos hacer esto. Lo que Pablo estaba elogiando de Timoteo, lo que Pablo estaba elogiando de Epafrodito, no era: hermanos, miren qué bien se viste Epafrodito, hermanos, miren cuánto dinero tiene Timoteo, hermanos, miren cuántos likes gana en Facebook Timoteo Epafrodito, hermanos, miren qué populares son, hermanos, miren qué fieles son, hermanos, miren cómo se parecen a Cristo. Esto es digno de elogiar. Miren su disposición para negarse a sí mismos y servir a los demás. Esto es digno de ser exaltado, dice Pablo. Y al hacerlo, hermanos, no solamente lo hacemos para ellos y decir: ok, es que en la iglesia hay Timoteos, hay Epafroditos, hay Pablos y luego estamos todos los demás. Hermanos, tú y yo estamos llamados a ser Timoteos, Epafroditos y Pablos, según el don de la gracia que Dios nos ha dado. Dios quiere usarte a ti, a cada uno de nosotros como colaboradores de su reino.
Somos llamados a ser como Timoteo, como Epafrodito, como Pablo, imitadores de Cristo. Y cuando lo hacemos, esto trae beneficios visibles, palpables a la iglesia del Señor, que nos animan, nos fortalecen. Cuando vienen personas de fuera, ven algo raro, estos están raros otra vez. Estos actúan al revés que allá afuera. Hay algo atractivo en ellos y ese atractivo se llama luz. Y la luz es Cristo Jesús. Cuando nosotros reflejamos a Cristo, las personas serán atraídas a Él. Hermanos, considerémonos los unos a los otros como compañeros de milicia, tengamos el mismo sentir, honrémonos los unos a los otros, trabajemos juntos por y para la causa de Cristo. Dios nos permita de esta iglesia levantar Timoteos, levantar Epafroditos. Yo me reúno con los jóvenes y los adolescentes cada sábado porque tengo en mi corazón un deseo de que ninguno de ellos se pierda y que de algunos de ellos salgan próximos Timoteos, Epafroditos, predicadores, pastores, misioneros, Dios utilizándolos para expandir su reino. Dios nos permita algún día enviar Timoteos, Epafroditos, los hombres que están levantándose en esta congregación. Yo oro cada vez por ustedes y pongo un esfuerzo en que sean edificados, enseñados. ¿Por qué? Dios nos permita después plantar más iglesias, a lo mejor en esta misma región, ¿no? Que salgan de aquí pastores, que salgan de aquí predicadores. Hermanos, el mundo no conoce semejante estilo de vida comunitario como el estilo de vida que somos llamados a vivir en el Evangelio. Y esto es la manera digna del Evangelio. Esta es la manera digna que nosotros podemos representar al Señor y trae aparte encima una alta dignidad sobre nosotros. Es un privilegio ser parte de una comunidad que puede resplandecer la luz del Evangelio. Ponte de pie y vamos a orar. Estamos llamados tú y yo a brillar, al igual que Pablo y al igual que Timoteo y al igual que Epafrodito, la luz de Cristo. Estamos llamados a brillar la luz de Cristo, reflejando como Pablo, como Timoteo, como Epafrodito, nuestra Cristo semejanza, que nuestro más grande anhelo, hermanos, sea ser cada día más como Cristo y que podamos reflejarlo al mundo, renunciando a nosotros mismos, sirviéndole a Él, y la manera de servirle a Él es anunciar su evangelio, sirviendo a otros, siendo las manos, siendo los pies del Señor, buscando el bienestar de nuestros hermanos por encima de nuestros propios beneficios, como Cristo lo hizo por ti y por mí. Oremos. Señor, bendecimos tu precioso nombre, Padre. Señor, porque al contemplar tu obra maravillosa a nuestro favor, al contemplar tanta gracia y tanta misericordia, Señor, Cristo, tú te despojaste de la palabra realeza se queda corta, de tu majestad, de tu deidad, y viniste y te hiciste como uno de nosotros. Y estando en la forma de uno de nosotros, te humillaste aún más y sufriste la peor muerte por nuestros pecados. Ni siquiera hemos sabido ser lo suficientemente agradecidos contigo, Señor. Es más, muchos de nosotros con nuestras actitudes somos exactamente igual que aquellos soldados y aquellos fariseos que escupieron y abofetearon tu rostro. Y aún así tú has decidido servirnos, amarnos hasta el final, entregarte por nosotros, y ahora estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, cuidando de nosotros, guardándonos, Señor. Cristo, permítenos que haya en nosotros, Señor, esta misma mente que hubo en ti. Haznos siervos, Señor, para la gloria de tu bendito nombre y para el beneficio de tu pueblo, Señor, para que el mundo crea que tú nos enviaste, que podamos amar como tú nos amaste, para que el mundo crea que tú nos enviaste, para que salvación venga y para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.